¿Querés tener la Premier League 2025 en tu PES? Bueno, estás en el video correcto, porque hoy te voy a mostrar todo lo que trae la versión 4 de mi Optimum File del PES 2018 actualizado a la temporada actual. Y bueno, antes de arrancar les muestro las distintas secciones del video con sus minutos correspondientes para que puedan ir a la parte que más les interese. Aunque bueno, obviamente les recomiendo que se miren el video completo para que no tengan ningún problema a la hora de instalar el Optimum File. Bueno, arrancamos con un breve resumen de lo que traían las versiones anteriores, para los que son nuevos en esto obviamente. El Optimum File hasta la versión 3, que sería la versión anterior, traía la Liga Argentina completa, el Brasileirao completo, más de 20 equipos sudamericanos, que son los de la Copa Libertadores actualizados, como por ejemplo, no sé, Colo-Colo, Liga de Quito, Nacional de Uruguay, etc. Y obviamente los mejores equipos de Europa, como Barcelona, Bayern Múnich, el Milan, no sé, esos equipos. Cada equipo tenía sus kits actualizados, sus escudos reales, sus traspasos, sus jugadores actualizados a día de hoy y en la mayoría de los casos sus caras hechas por el editor interno del juego. Y ahora vamos con las novedades de la versión 4. La principal novedad de la versión 4 es que ahora el Optimum File incluye toda la Premier League completa 100% actualizada en el mercado de pase 2025. Todos los equipos, como por ejemplo, no sé, el City, el Arsenal, el Liverpool, el Chelsea, el Tottenham, Aston Villa, Newcastle y el resto de equipos están con todas sus plantillas, todos sus fichajes, sus caras actuales con sus looks actuales, es decir, obviamente su corte de pelo, su barba, sus botines, le puse las marcas de los botines y usan guantes, todo eso está 100% personalizado. Obviamente los kits actuales de la temporada actual y los escudos de todos los equipos. Así que sí, esta es la versión más completa o más elaborada de todas las que traje, porque incluye las caras de todos los jugadores, obviamente es hecha con el editor interno del juego porque no se pueden escanear jugadores, porque bueno, esto es un Optimum File, no un parche. Y algo que venimos haciendo a partir de la versión 3 es ajustar a mano las medias de todos los jugadores. Uso como base las medias que tienen los jugadores en FIFA y ajusto, les subo o les bajo a distintos jugadores dependiendo de su rendimiento actual. Obviamente, para recordarles, en la descripción tienen la base de datos del Optimum File. Ahí pueden ver las medias de todos los jugadores de cualquier equipo y pueden comentar debajo de cada plantilla qué cambios harían ustedes y yo muy probablemente los tenga en cuenta. Y en los equipos de las versiones anteriores también hubieron cambios. Hubieron cambios de looks, por ejemplo, en el Barcelona creo que cambió algunos peinados. En el Arsenal hice la cara del danés, no me acuerdo el nombre, el que es mediocampista. Y también en el Palmeiras, al forro del Flaco López y a Vitor Roque le subí la media. Y en el caso de River, por ejemplo, hice un par de bajas porque están un poquito subidas las medias. Caso Montiel o Driussi, que bueno, últimamente está en un nivel más bajo del que venían teniendo al principio de año. Y por último, no me quería olvidar, también hubieron algunos fichajes cambiados en el Brasileirao que ocurrieron después de que suba la versión 3. O sea, si hubieron un par de traspasos en el Brasileirao, bueno, eso también lo ajusté. Y antes de continuar, quería agradecer a las dos personas que me ayudaron a crear esta versión 4, que son el Ángel Fideo y Santi. Así que bueno, muchas gracias, la verdad. Imposible hacer esto sin su ayuda. Ellos se encargaron de hacer las stats, yo me encargué de hacer las caras, así que bueno, obviamente tienen sus redes sociales en la descripción del video. Y obviamente si vos tenés ganas, estás muy ansioso con la siguiente versión y tenés ganas de ayudar, podés mandar un mensaje a mi Instagram o a mi TikTok, que también está en la descripción, y te puedes sumar al equipo de edición y ayudar a continuar y acelerar el proceso de los Optimum Files. No hace falta tener ningún tipo de experiencia, solamente ganas de trabajar, porque bueno, yo te explico cómo se hace un Optimum File, o sea, todo lo que necesites saber yo te lo voy a explicar. Ahora vamos con una parte muy importante del video y es todo lo que tenés que tener en cuenta antes de instalar el Optimum File. Vamos con lo primero, el Optimum File solamente funciona correctamente en PS4 y PS5. En Xbox no funciona y en PC se puede usar pero tiene errores de compatibilidad, se les van a duplicar los jugadores, es un quilombo, sinceramente no lo recomiendo instalar. Tengo pensado para los usuarios de PC traerles un top de los mejores parches que yo probé y les recomiendo, así bueno, no se quedan sin nada. Segunda aclaración, si ya tenés una Liga Master empezada, se te puede desconfigurar, así que te recomiendo que termines tu Liga Master o que instales el Optimum File en otra cuenta de Play, así no se te hace un desastre de tu Liga Master. Otra aclaración, solamente incluye los equipos que mencioné en el video y en el comentario fijado, o sea que no trae todos los equipos del juego, solamente la Premier League, el Brasileirao, Liga Argentina, otros equipos de Latinoamérica y los mejores equipos de Europa. Y por último, si tenés otros Optimum File instalados,
puede ser que tengas errores, o sea, que se te dupliquen jugadores o algo por el estilo. Así que sí, lo ideal es tener el juego limpio antes de instalar, salvo que tengas alguna versión anterior mía, que sí lo puedes instalar encima porque todas mis versiones son compatibles entre sí. Y por último, otra duda frecuente que me acaban de comentar recién es qué pasa si tengo la Play pirateada. Bueno, en ese caso no te va a dejar instalar Option File porque para que el juego te permita instalar Option Files tenés que poder iniciar sesión. Y si tenés la Play pirateada y no tenés Wi-Fi, entonces no podés iniciar sesión de PSN. Y bueno, gente, ahora arrancamos con el tutorial de descarga del Option File. Primero tienen que ir acá, bueno, este es el video de la V3, pero bueno, el de la V4 es exactamente lo mismo. Acá van a tener la página para descargar el Option File. Le dan clic y les manda a mi página web. Acá lo que tienen que hacer es ir acá a descargar. Y acá tienen dos opciones, vía Mediafire y vía Google Drive. La versión de PC obviamente no va a estar disponible porque fue cancelada. Yo personalmente les recomiendo que la descarguen por Mediafire. Van acá, aprietan descargar. Yo no lo descargo porque ya lo tengo, siempre quise decir eso. Y se les va a descargar esta carpeta, ¿ok? Clic derecho, extraer aquí y se les va a extraer la carpeta WebPes. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Agarran un pendrive, lo conectan a su compu. ¿Está? Ahí está, ahí lo conecté. Clic derecho, copiar o cortar. Yo voy a poner copiar. Van al USB, clic derecho y pegar. Y se les va a pegar la carpeta WebPes. Y ahora, antes de sacar el pendrive de la compu, van acá, clic derecho y expulsar el pendrive. Así que bueno, aprietan y lo desconectan de su compu y lo conectan a la Play. Así que bueno, vamos. Bueno, sé que muchos saltearon hasta esta parte del video, así que voy a hacer una aclaración muy importante. Y es que el día de mañana, o sea el día domingo, voy a estar subiendo el complemento del Option File. ¿Qué sería esto? Básicamente serían los kits de todos los equipos que faltan de licenciar en el Option File, o sea en el juego. Porque el Option File, como saben, licencia solamente un pequeño porcentaje de los equipos. Bueno, el resto les voy a traer el día de mañana todos los kits, escudos, todo actualizado. Obviamente sin las plantillas, ¿no? Pero bueno, por lo menos para que no jueguen con el London Red. Bueno, gente, allá ahora en la Play, primero obviamente conectan el pendrive y ahora vamos al administrador de datos. Esperan que les cargue, obviamente. Importar, exportar. Importar campeonato. Le dan a OK, seleccionan su pendrive y aprietan cuadrado, ¿ok? Y opciones detalladas, marcan esta opción y le dan OK y esperan a que se les importen todos los torneos. Esto es para tener los logos de las competiciones. Luego acá vuelven, van a importar equipos. Le dan OK, obviamente seleccionan el pendrive, aprietan cuadrado para seleccionar todo y las opciones detalladas, marcan estas dos opciones y le dan a OK. Es importante que marquen las dos. OK, va a tardar un rato largo en instalarse todo, más o menos, suponete una media hora, no sé, la verdad, esperan, tienen que tener paciencia. Ya cuando se les importen todos los equipos, vuelven para acá y le dan a guardar y se les guardan los datos. Ahora tienen que ir a estructura de campeonatos. Lo primero que tienen que hacer acá es ir al tamaño del sorteo y configurarlo así: 18 equipos en la Bundesliga, 14 en CONCACAF League Cup y 18 equipos en la Liga Árabe. Y luego acá van en Europa y ordenan así los equipos de la Premier, que los van a tener a todos. Después, con la Liga Francesa la dejan como está. Estos equipos, por ejemplo el Como, el Cremonese, no los van a tener porque estos equipos van a venir en el complemento de mañana. Que estos equipos solamente traen los kits, no están actualizados, ¿ok? Importante aclaración. Después, Barcelona, bueno, en la Bundesliga van a tener que meter el Bayern Múnich, el Bayer Leverkusen y el Borussia Dortmund, que son los tres equipos que vienen en esta versión. Después, en América, un Brasileirao lo tienen que dejar así, ¿okay? Después, así la Liga Argentina, la Liga Chilena la dejan como está. Acá tienen que meter el Inter Miami. Los otros equipos, como digo, no les van a venir, eso van a hacer en el video de mañana. Y acá Aldo Civi y San Martín de San Juan, que son los equipos argentinos, que en realidad son de primera, pero como que no hay capacidad, los dejo en otros latinoamericanos, los pueden intercambiar con cualquier otro equipo de la Liga Argentina. Yo dejo estos dos porque creo que son los dos menos importantes, pero bueno. Y así les tiene que quedar configurado otros latinoamericanos.
Y bueno, obviamente en Asia les tiene que quedar sí o sí el Al Nassr en la Liga Árabe. El resto de equipos ya saben, mañana, bueno, eso. Y bueno, los otros dos lo dejan así. Y bueno, gente, ya con esto tendrían el Option File 100% instalado. Así que bueno, eso fue todo, gente. Recuerden que si les gustó el video, si les sirvió el Option File, pueden dejar su like, suscribirse, compartirlo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chau.